la historia, mejor dicho, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles y que era un hombre común y corriente, pescador, rudo, porque el trabajo en el mar era un trabajo que tenían que estar a la intemperie, tenían que levantar las redes con los peces, limpiarlas, prepararse todos los días para salir, la piel curtida quizá del viento, las lluvias, las tempestades. Y a este hombre que nos dice la Biblia que era ignorante, que no tenía palabras, no tenía estudios, se dedicaba a eso junto con su familia. Le llega la posibilidad que muy pocos pueden tener en ese entonces, que Jesús lo ve y lo llama. Jesús lo escoge. Y el domingo pasado vimos la pesca milagrosa que se realizó, donde él cae derribado a los pies de Jesús y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador, porque temor le había rodeado no solamente a él, sino a los demás, por la gran cantidad de peces que habían obtenido. Era tanto los peces que habían obtenido que las redes se rompían y hicieron señas a sus compañeros de otros barcos que vengan a ayudarles. Y el Señor le dice: no temas, no tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Y ese llamamiento que el Señor le hace es un llamamiento paulatino. Habíamos considerado que en 3 oportunidades el Señor le llama, y ahora se produce algo que va ampliando nuestra vida del apóstol Pedro. Nosotros ya le conocemos como apóstol, pero él está recién en sus inicios. Imaginémonos si una escalera tiene 30 peldaños, ¿sí? Recién estamos ahí, en pasar del primero al segundo. Estamos en los inicios de este hombre, que es gradual. Y como habíamos comentado la vez pasada, así Dios obra con el hombre hasta que se convierte. Le habla 1, le habla 2, hasta 3 veces, para que el hombre entienda. Y nosotros, a manera de una vasija en manos del alfarero, muchas veces tenemos que rompernos en las manos de nuestro hacedor. Y así pasa con Pedro. Vamos a ir estudiando su carácter, su temperamento, su forma de proceder. Y esas cosas, esas enseñanzas que fueron escritas, son para nosotros. Son para que aprendamos. No que ahora nosotros nos identifiquemos de tal forma con Pedro, pero cada uno en lo particular tiene que sacar enseñanzas. Yo tengo que sacar enseñanzas porque están escritas para que yo aprenda, no solamente para llenarme de conocimiento, ¿sí? y conocer desde la A hasta la Z la vida de Pedro, sino de forma práctica. ¿Qué me sirve esto? ¿De qué? ¿Para qué es? ¿Para qué me lo enseñan? ¿Para qué le están enseñando a los niños la vida del apóstol Pedro? Bueno, es muy importante para que luego nosotros podamos trasladar experiencias similares, y hoy vamos a ver qué tan cotidiano y tan práctico es esta lección. ¿Por qué? Porque Pedro recibe al Señor Jesús en su casa. Después de esta pesca milagrosa, dice que va a Capernaum, una ciudad que estaba a orillas del mar. ¿Cómo se llamaba el mar? De Galilea. El mar de Galilea, sí, perdón. Una ciudad marítima, Galilea de las gentes. Y allí el Señor pasa. Y después de hacer la pesca milagrosa, dice que entraba siempre en la sinagoga de ellos y les enseñaba. Enseñaba palabra de Dios. La gente estaba atónita
sorprendida de la doctrina que hablaba Jesús. Y no solamente eso, sino que antes de lo que estamos por estudiar, sucede algo muy fuerte. Había un endemoniado, le traen un endemoniado. Y Jesús reprende al endemoniado y hace que el demonio salga de ese hombre sin hacerle ningún daño, y eso causa en la gente una impresión muy grande, porque es verdad, si nosotros llegamos a ver a alguien así, yo apenas veo esa película cuando le ponen el ojo blanco y ya me pongo así, no quiero ni ver. Y mi hermana me decía que caminaba por los techos así, no, yo, o para atrás. Bueno, no sé, la fantasía, la ficción, pero no es cosa que es un perro que está rabioso ni un gato que es una persona que tiene un demonio, ¿no? Y siempre nos enseñaron que durante este tiempo en el cual el Señor estuvo en la tierra, había una efervescencia, había una ¿cómo se dice? Proliferación. Esa. Salía, brotaba a manera todos estos espíritus porque sabían que estaba el Hijo de Dios allí, el Santo. Entonces, junto con la doctrina, que ya era una doctrina que él transmitía, hablaba con autoridad, estaban los hechos, reprendía y pasaba, sanaba. La gente se maravillaba. Y la fama de él se divulgó de una forma sorprendente por todo lugar. Estaba mirando algo muy lindo que en los mapas busqué Capernaum y en una de esos titulitos chiquititos decía: viajé caminando con mis hijos, decía ahí, ¿no? Un hombre que escribió: viajé caminando con mis hijos de Nazaret hasta Capernaum. O sea que hice el viaje que hizo Jesús. Es muy conocido, y si ven algunos canales de viajes van a ver, hay una señora en Canal 26 que dice, bueno, yo lo vi, acá se bautizó Jesús por Juan el Bautista, y después vamos a ir a conocer Capernaum, y ahora vamos a conocer todo lo que es Galilea. Acá se cree que Jesús, y están las ciudades, están, quizás con otro nombre, pero están. Nosotros no tenemos el dinero como para ir a ver esto, pero están. Aún los libritos chiquititos que andan por ahí, los evangelios, atrás tienen fotos que muestran la parte marítima, ¿no? O sea, esto lo digo porque a alguno le puede parecer que al abrir la Biblia es un libro de cuentos, o es una novela, o fábula, o que Dios obra de una forma. Me parece que hay alguien ahí afuera. Entonces, no, hay lugares reales, una historia y hechos que respaldan lo que hizo Jesús. Había una sinagoga y él enseñaba ahí, había endemoniados, él los sanó y su fama se divulgó por todo lugar. Y este poder que el Señor tiene, lo sigue sosteniendo en todo su ministerio. Y su fama, y la fama se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, nos dice el versículo 38 de Lucas 4, entró en casa de Simón. Este Simón es el que después se va a conocer como Pedro, ¿no? Simón Pedro. Entró en esa casa. Entonces tenemos todo un contexto que el Señor venía realizando, y pensaba al respecto: ¿qué contexto tengo yo? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué es lo que me lleva a que Jesús entre en mi casa? Y cada uno tendría que pensar: ¿qué es lo que a mí me llevó a Jesús? ¿Qué es lo que me acercó como para que yo pueda abrir mi corazón
para que pueda abrir mi casa. Simón era un pescador y de repente se encuentra que Jesús va a la casa de él. ¿Qué contexto? ¿Qué historia, no? Y esa historia el Señor la conoce perfectamente, porque es Dios. Entonces capaz y seguramente que si nos ponemos a analizar y a reflexionar, tendríamos profunda necesidad, seguro, de Dios, profunda necesidad del Señor Jesús, que entre a mi casa. El estudio dice que entre que Pedro tiene el primer llamamiento y este suceso que pasa, de que él va a la casa, hubo un tiempo, porque también decía que dejando todas las cosas le siguieron, pero nos dice el estudio que hubo un tiempo en el cual Pedro pudo ir y conversar con sus familiares, con los suyos, hablarles, como a él lo invitó su hermano Andrés y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y esto es muy lindo porque es de boca a boca, es de forma personal. De una persona que yo amo le voy a comunicar: encontré al Mesías, vení y ve, vení a conocerle. Y Pedro le conoce y vuelve a su casa y seguramente que habló con su esposa y le dijo: Jesús me llamó que le siga, que sea su discípulo. ¿Cuántas situaciones, no?, que podemos imaginarnos? Se desgarra la gente cuando algún familiar va a la guerra, lo despide llorando, o cuando tiene que hacer una renuncia, o pasa algún suceso en el cual hay una separación. Y entonces, cuando está esta separación, de por medio seguramente puede llegar a haber conflictos no pequeños. ¿Por qué? Y porque que yo venga y le diga a mi señora: mirá, Jesús me llamó a que yo vaya a seguirle y que ande por todas las tierras predicando el Evangelio, la esposa que le hubiera dicho: bueno, elegí, andá con él o conmigo, pero a mí acá no. ¿Cuántas cosas, no?, cuando ponen los puntos: acá no entras más, Bueno, y vuelve Pedro y encuentra todas sus cosas en la vereda y no, porque son cosas que cuando uno toma una decisión, inmediatamente se genera una contrarrespuesta que no siempre es como la que le sucedió aquí al apóstol Pedro. Pero Pedro preparó el terreno y era tan convincente su experiencia que le había sucedido con el Señor que los suyos lo entendieron y pudieron contar con la ayuda y con el apoyo de la suegra y la esposa de Pedro, y era también la casa de Andrés, el hermano de Pedro, y seguramente era la casa de los padres, no sabemos, no nos dicen los datos bíblicos, pero toda la familia ahora vemos que está apoyando al apóstol en esta empresa de fe, ¿no? Que ¿cuántas reacciones puede haber? Bueno, a veces cuando uno va a un lugar se da cuenta cuando la familia recibe bien o cuando la familia recibe mal. Ya por el hecho de que uno está en una mesa y está solo, le decís: no está allá en la pieza, y no viene a saludar, o se esconde, o se va, o ignora, ¿no? ¿Cuántas cosas que uno puede llegar a pensar y a reflexionar? Y acá, en el caso de que Pedro recibe al Señor en su casa, nos lleva a pensar en otros casos también. Si buscamos en Lucas capítulo 10, ahora vamos a buscar 4 versículos para ver que es una experiencia preciosa poder recibir a Jesucristo en el corazón, y después los de su propia casa también lo pueden hacer. Pero no transmitir las cosas como si fuese un lavado de cerebro
o vos estás loco, o desde que vas a ese lugar te llenan la cabeza de cosas. Ahora cambiaste, pero no ves más ahora los partidos, y que dejaste de hacer esto o aquello, pero vos, ¿qué te pasa? ¿Qué te enseñan ahí? ¿No? Y explicarle, mirá, conocí a Jesús, y ahora esto que para mí era importante, pasa a un segundo plano, tercero, cuarto, último, porque entendí la necesidad de mi alma, que necesito un Salvador. La forma de poder compartir a un ser querido y amado. Lucas 10, dijimos, 38, dice, y aconteció que yendo Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Le recibió en su casa. Y también tenemos Juan, capítulo 12, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 12, versículo 11. Gracias. Este versículo que tenemos acá en Juan, capítulo 11, Jesús vuelve a esta casa en Betania, y el versículo 13 es el que me gustó mucho, que dice: entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, de líquido de mucho precio, un perfume quiere decir esto, muy caro, que estaba guardado para las doncellas cuando se casaban. Y con esa libra de ungüento dice que ungió los pies de Jesús. 12, versículo 3. San Juan, ¿Dije mal? 12:3. San Juan 12:3. En la página 119. Y dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, de líquido de mucho precio. 3, versículo 3. Sí, San Juan 12, capítulo 3. Versículo 3. Versículo 3. Sí. Y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó ¿de qué? De olor, del ungüento, ¿no? Qué precioso poder ver y poder entender esto, ¿no? Cuando está Jesús presente, no de una forma que sea una careta, que sea una pantalla, que sea un simular, poder ver que hay un olor distinto, un ambiente sano, y que pueda reinar el Señor, a pesar de las imperfecciones, ¿no? Que se puedan ir suscitando a cada paso, porque siempre vuelan como flechas, como saetas, las noticias, los problemas, las cosas, y bueno, si a uno lo agarra medio desprevenido, parece que pierde toda la fe, y bueno, y ahora en vez de buen olor salen cosas de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, palabras, palabrotas, gestos, actitudes. Y eso tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir moldeando. La casa se llenó de olor a ese ungüento, porque estaba el Señor presente. Como debe ser gradual. Pedro le llevó un tiempo de explicación, vieron su convicción, su llamado, lo entendieron. ¿Cuál era el llamado? Empezar a pescar hombres ahora. ¿Cómo pescar un hombre? ¿Qué quiere decir esto? A ver, si me ayudan, porque capaz que hay gente nueva y piensa que yo tiro una caña con un anzuelo, ¿qué le voy a poner? ¿Un choripán? Y entonces lo traigo y lo pesco. ¿Qué quiere decir pescar? Claro, para que esa alma sea salva y para que pueda ser pescada por el Señor, salvada del infierno y de la muerte, de la condenación eterna. Si a nosotros
un pastor o algún hermano que nos enseña la palabra, nos hace palpitar el corazón, nos llena el corazón de alegría, ¿cuánto más estando en esa casa Jesús? Imagínense, sentado ahí, enseñando y predicando la bendición de ese hogar. Y en cambio, bueno, no sabíamos nosotros que Pedro iba a tener una buena recepción, pero quizás en otros lugares no. Y podemos también nosotros, por querer seguir al Señor, sufrir muchas cosas. La expresión pone palos en la rueda, ¿qué significa? La rueda tiene rayos y si la querés detener, meterle un palo, se va a trabar. Y cuando nosotros queremos emprender esto, que es tan lindo, que parece tan sano, bueno, va a haber enemigos que van a querer poner palos en la rueda. Yo muchas veces he puesto palos en la rueda, en mi vida espiritual, yo mismo, ¿sí? Y hay que sacarlos para que vuelva a circular. Mi familia puede poner palos en la rueda, puede poner palos en la rueda, estorbar, para aquello que Dios tiene planeado no se concrete ni llegue a su cauce. Lo que también debemos decir es que, así como el Señor le dijo, pescarás hombres, uno cuando tiene a Cristo, lo primero que tiene que llevarle la palabra es a los que están bajo su propio techo, ¿no? Explicarles de una forma, si no puede hablar, porque muchas veces directamente no me hables de eso, bueno, con la conducta, ¿no? Con el proceder, la forma de ser. Y decirle que hay una esperanza distinta, que hay algo que promete Jesús, que es la vida eterna, y no solamente estamos en este mundo de paso, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No estamos creados para eso. Estamos creados para alcanzar por la fe la salvación eterna, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poder saber que la dádiva de Dios, el regalo de Dios al mundo, es vida eterna en Cristo Jesús. Y el que cree en ese mensaje va al cielo. Y el que rechaza el mensaje de salvación va al infierno. Lo enseña la palabra. Y al respecto de esto recordaba cuando en una ocasión organizaron en la familia un viaje a Cataratas, ¿no? Y yo pensaba, no, ¿qué se van a ir a Cataratas? Bueno, resulta que llegó el día. Mi hija preparó los bolsos. Bueno, por ahí lo explico mal y faltan cosas que yo sé y otros no saben, pero sí, nos vamos a Cataratas. Bueno, vaya. Se anotó mi sobrina, mi cuñado, mi hermana, mi nena se anotó y fue. ¿Qué van a ir? Bueno, qué sé yo. Papi, llévanos a Avellaneda que sale el micro. Bueno, vamos, dale. Y de repente tomaron lista. Herrera, Mili, Emma, Telma, Cari, Morri, Seba, Cari, subieron todos, y con Flor, y nos saludaban desde arriba, y nosotros estábamos abajo, ¿y ahora qué hacemos? Y con Juani nos volvimos, digo, era verdad, era verdad, y un vacío. ¿Y esto cuánto tiempo se van ahora? Estamos ahí con una bronca, una envidia sana, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, estuvimos esperando, después la pasaron bárbaro, nos contaron, y después nos hicieron ver un video y estaban con una bronca de sus viajes y todo. Pero la salvación y las cosas del Señor, para el que las cree y las acepta por fe, son como este viaje. La Biblia es el lugar donde nos enseña lo que hizo Jesús, lo que vino a ofrecer, lo que vino a otorgar, el perdón de un pecador como yo, y que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Algunas veces la conciencia dice, no, vos sos un pecador de primera, no, ¿cómo estás ahí adelante parado? Bueno, la sangre de Cristo perdona, limpia,
deshace el pecado. ¿Lo crees o no lo crees? Porque si lo crees, sacás un palo de la rueda, sacás una carga y podés seguir adelante. ¿Cuánto más para nacer de nuevo? Y un día, que puede ser hoy mismo o puede ser muy lejano, los que tengan a Cristo se van a ir al cielo, porque la Biblia lo enseña. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar acá? ¿Era verdad? Voy a decir lo que decían. Lo vi en la conducta, lo vi en la fidelidad, lo vi en el corazón, que Cristo estaba en los demás. Lo vi en que eran seres reales, porque trabajamos, pagamos impuestos, nos movemos. Estamos acá, hace frío, yo tengo los pies congelados ahora. ¿Bien? Siento igual que ustedes, bueno, pero tengo una esperanza en el corazón. Y eso no lo va a sacar nadie. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Estás seguro? Y si no estás seguro, asegúrate. Para que cuando el Señor pase lista, acá está. Subí, vamos, te llevo. Estas cosas Pedro habrá de manera muy superflua, porque estamos en el segundo escalón recién, comentado a su familia, para que luego pueda dejar todo y seguir a Jesús. También pensaba al respecto cómo Dios provee, ¿no? Porque después de esta pesca milagrosa, seguramente las arcas y los tesoros de la casa de Pedro se llenaron. Y eso les permitió vivir después a la familia. Tomá, te dejo todo a la esposa, ¿no? Te dejo todo lo que vendí de los peces, yo me voy con Jesús, pero acá tenés, cuidó de los suyos. Puede ser una posibilidad dentro de muchas. Dijimos Hechos 16 ahora. Cuando Jesús irrumpe en el corazón de una persona, nunca más vuelve a ser la misma. El carcelero de Filipos, página 153. Carcelero muy responsable, había metido presos a Pablo y a Silas. Después sucede un milagro en la cárcel, que se abren las puertas. Sí, 16. Y dice el versículo 30, y sacándolo afuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga? El carcelero, ¿no?, le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué promesa, ¿no? Primero tú y después tu casa. Y ahí dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en casa. Y tomándolos en aquella misma hora, en la misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Toda la casa, por una persona que ingresa ahí, que tiene a Cristo, está la promesa: serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y se gozó, es lo que produce la salvación, gozo, alegría profunda, para que ya no solamente uno, sino ahora mi ser amado también pueda experimentar esto, usando siempre el racional culto, ¿no? La razón, digamos, para pensar y analizar las cosas. No es que hay una varita mágica, ni tampoco las aguas del bautismo le dan la salvación a alguien. Las aguas del bautismo son aguas y nada más que aguas, ni hay una varita mágica que uno pueda hacer: vos sos salvo, vení fulano, vos sos salvo, mi hijo, que sea... No, esto, yo soy salvo, ahora mi hijo tiene que comprenderlo también. Mi esposa, mi tío, el que sea, lo tiene que comprender usando el juicio y la razón. ¿Que es qué cosa? Que somos pecadores
que soy un pecador y que necesito un Salvador. Dando vuelta a la página acá, en Hechos 18, tenemos otro caso. En Corinto, Pablo en Corinto. El versículo 8 dice, página 153, y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Ahí está, podemos decir, seguí pescando, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Siempre que hablemos la palabra del Señor con lo que nos salga, ¿no? Y si no nos sale, bueno, por eso están las puertas abiertas acá, donde se pueda explicar un poquito más. No es que tenemos toda la luz, pero sí el Señor se presenta siempre ante nosotros para que lo podamos conocer y podamos entender esto. Y volviendo acá a la lectura de hoy, todas estas cosas las presenció Pedro, que estamos estudiando su vida, o sea que fue testigo. Y cuando el Señor dice que entró en la casa de Simón, la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron por ella. La suegra de Simón. Quiere decir entonces que Simón tenía la esposa, y hay un relato en Corintios que nos dice que la esposa de Pedro lo acompañó en su viaje misionero. ¿Entendemos eso? Un viaje misionero que va a ir como en diferentes ciudades o iglesias llevando la palabra. Y ahora vemos que, por lo que dice la palabra, en Corintios, que la esposa de Pedro le acompañó. Qué lindo, ¿no? Que pueda estar esa ayuda idónea y acompañarle y entonces pensar que no es imposible y que se puede el matrimonio cristiano servir al Señor. Y la suegra estaba con fiebre. No sé si en este último tiempo pasaron ustedes fiebre con todas estas enfermedades. Yo recuerdo de adolescente una fiebre muy grande, de esas que mojan toda la sábana, ¿no? Y tenés que cambiarte toda la ropa. La fiebre, la temperatura interna que se levanta, causada por alguna cosa que ingresó al cuerpo y produjo la fiebre, puede ser desde anginas hasta cualquier problema. Y en algunos casos también, para controlarla, como no había tantos medicamentos, bueno, sumergir a las personas en hielo. La vez pasada estaba viendo la familia Ingalls, ¿no? Que hubo una gran epidemia y el doctor y todos los personajes trayendo hielo. Y Zacarías, que es uno de los amigos del protagonista, me vas a congelar, le dice, si no me mata esto me vas a matar congelado. La fiebre controlada con los medios que el hombre tiene a su alcance según las épocas. Pero en este caso el Señor Jesús dice que se inclinó hacia ella, el 39, riñó la fiebre y la fiebre la dejó. ¿Sí? Nos habla que en un hogar que reciba a Cristo, que tenga la disposición de, bueno, ahora vamos a seguir al Señor, qué lindo, viene Jesús a la casa. Sin embargo, está siempre, parece, ese lado de la moneda de la tristeza, ¿no? Mirá, justo que quería seguir al Señor, pasó esto. Justo que
ahora sucede aquello, justo, y está la suegra enferma. No hay una felicidad completa, evidentemente. Siempre pueden suscitarse episodios en los cuales es para probar nuestra fe y rogar al Señor, porque la oración es lo que nosotros podemos hacer de hablar con Dios. ¿Cuántos padres he conocido que tienen los hijos mal? O los hijos que tienen los padres mal. Y no queda otra cosa que encomendar en las manos de Dios la vida de ese ser amado. Cuando toca la fibra íntima, ¿no?, que nos mueve. Y hay que orar, rogarle al Señor. Y a veces no sabemos cómo orar ni qué pedir. Muchas veces pedimos por la salud, por el trabajo, el pan. La gente sabe decir, mientras que tenga esas tres cosas, lo más importante es la salud. Otro te dice, lo más importante es la familia. Otro te dice, lo más importante es el trabajo. Rogar al Señor. Y si suceden, tenemos a quién recurrir para no desesperar, como los que están en el mundo, que muchos se ahogan en un vaso de agua, ¿no?, por esas cosas que suceden tan rápido, tempestuosamente. Y rogar al Señor. Tenemos que continuar. Y levantándose, la fiebre le dejó, levantándose luego le servía. Acá esto de levantarse y servir al Señor es una transformación que se operó en el corazón de la suegra de Pedro, porque sirvió a los demás, sirvió al Señor, le servía con las cosas que necesitaban. Y qué importante entonces, ¿no?, el apoyo y la ayuda y el servicio a los que ayudan en el Señor, ¿sí? Que si uno no tiene la fe, pero está ayudando al Señor. Y a mí me pasaba que cuando Flor iba, por ejemplo, a la escuela bíblica, mi señora, yo me tenía que cuidar a los chicos, pero sabía que era para el Señor, porque ¿qué le voy a decir? No, quédate acá a cuidar a los chicos. No, anda. Cuando volvía, trataba de, siempre que ella se va y en la medida que pueda, la espero con la comida hecha, la casa limpia, o pegar un par de gritos ahí para que los chicos activen y ayuden a limpiar, porque siempre ella es la que activa, ¿no? Que no está la sirvienta. Mi mamá decía que se fue a Córdoba la sirvienta y por ahí dejan la taza ahí. Che, la sirvienta se fue a Córdoba, Vale, levantate y limpia eso. Ayudar a los que sirven en el Señor, porque hay que pescar almas, hay que salvarlas, hay que buscarlas con amor. Y esta señora se levanta y sirve. El versículo 40 nos dice: y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, miren la fama, cómo llegó, los traían a él. ¿A dónde los traían? ¿A la casa de quién? De Pedro. Y el relato paralelo que está en Marcos nos dice: y toda la ciudad se juntó a la puerta. Toda la ciudad. Imaginémonos, ¿no? Están repartiendo 1 kilo de asado. Toda la ciudad se va a juntar acá. Están repartiendo, no sé, lo que más nos guste. El hombre va, avisa. Che, ¿Ya vamos pasando a vos? sí, ¿qué? ¿Gratis? Vamos. Y vamos a ir, porque el corazón del hombre es así. Van a regalar 2 cositas y vamos, y se va a llenar. Y van a decir, ¿y esa cola de qué? No, están regalando un paquete de arroz. Y la gente va a ir. Y ahora la fama se divulgó de que había un hombre que es el Hijo de Dios, la presencia de Dios encarnado ahí. Y dice que toda la ciudad se encontró a la puerta de la casa. No sabemos nunca. Sabemos cuándo empieza. Entró Jesús
pero cuando le damos lugar no sabemos cómo se puede expandir. ¿Entienden? Lo que empezó, entró en la casa de Simón, ahora de repente tenía todo, la ciudad se agolpó ahí para ser sanados. Tenían intereses, sí. La gente muchas veces busca a Jesús por los intereses de diversas enfermedades, endemoniados. Pero el Señor para eso vino a este mundo y echó fuera demonios y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. Y al respecto pensaba en ese texto que está ahí, ¿no? Siempre Jesús está invitando, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y viene la gente ahora a Jesús. Y el Señor no lo va a echar fuera, con la carga o con la situación que se encuentre. Lo maravilloso y lindo de este texto, que podemos leerlo así muy rápido y pasa, es que los traían a Él. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Porque no hizo una curación masiva, sino que de a uno los despachaba. Y ninguno se iba a volver a su casa sin una exhortación del Maestro, del Señor. Ninguno. Bueno, ¿qué te duele esto? Sos sanado, pero mirá, fíjate esto, aquello. A otro le dijo, vete, no peques más, has sido sanado. Esto para mí era nuevo, ¿no? Cuando lo leí me llamó la atención. A cada uno en particular, el Señor como un médico divino, espiritual, ¿qué le pasa? Y tengo esto, aquello. Bueno, ahora toma este remedio y le da la receta para ese remedio. Y uno sale, va y lo compra. Y acá el Señor también, cada uno en su necesidad, ponía la mano encima, los curaba y nadie se volvía sin una exhortación del divino Maestro. A cada uno, como a cada uno de nosotros, el Señor nos conoce y sería bueno preguntar, ¿existe una medicina? ¿Existe una cura para esto que me pasa a mí? Que tengo, ahora es la época de las enfermedades psicológicas, ¿no? También, por todo este sistema que pasa, existen las fobias, las regresiones, temores y un montón de cosas. ¿Existe? ¿Podrá Jesús sanarme a mí? ¿Podrá levantarme? ¿Podrá restaurarme? ¿Podrá darme alegría en mi corazón? Si así lo hizo con toda esta gente, con los endemoniados, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros si en humildad nos acercamos a Él? Tal cual como somos. Y al corazón contrito y humillado, dice, no menosprecia el Señor. Y luego nos dice que cuando se pasó todo esto, dice que salió de mañana, en el versículo 42, y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaban y vinieron hasta él, y le detenían para que no se aparte de ellos. Y esto es lo que hacía la gente de ese lugar ya. Lo quería al Señor contener, claro, porque encontraron ahí en Él la solución de tantos problemas, ¿no? Y mezquinamente lo querían retener. El estudio dice que Pedro mismo también, eufórico por estas cosas, quería retener a Cristo ahí en Capernaum, en su casa. Pero el Señor les dice muy claramente que no. Vamos a lugares vecinos también, para que predique también allí, porque para esto he venido. Lugares vecinos. Y cómo el Señor viene a cumplir este gran propósito, ¿no? De llevar la palabra y predicarla a toda criatura. Y a mí me pasa que, a nivel personal, ¿no?
Por el trabajo que realizo, entro en muchos domicilios, en muchas casas. Y la gente que se encuentra con uno, bueno, ¿existe la posibilidad de darle la palabra del Señor o no? Cuando entro a un lugar, no es que yo sea Cristo, pero llevo la palabra en mi corazón y veo las necesidades de la gente, más allá del problema físico que tenga. Y sin ir más lejos, al lado de mi casa, el muchacho, un amigo mío, la mamá estaba mal y bueno, había venido de internación, estaba media floja y el muchacho me dice: Fer, me voy a comprar al chino 10 minutos y vuelvo. Bueno, y cuando se decía, anda, y digo, ahí está, echá la caña, echá la red. Le dije: Delma, yo ya le hablé del Señor Jesús, ¿no? Sí, bueno, pero hoy que está bien, porque no sabemos si va a mejorar o va a empeorar. Usted viene de una internación. Y le prediqué la palabra. En esos 10, porque cuando dijo, Fer, 10 minutos y vuelvo, yo quedé solo con la señora. Y le pude hablar del Señor. A los meses falleció. Pero yo tengo plena seguridad, no porque yo sea mano santa ni nada, que ella entendió el mensaje y lo recibió en el corazón. Y después, bueno, como toda persona, empieza a decaer, hasta que se fue. Pero yo tengo seguridad, y así con muchos casos. El otro día le decía a Alfredo que había un paciente que estaba delirando, que veía gente. Veo 5 hombres ahí, ¿los ves vos? Sí, los veo, le digo. Y ahora lo saco, le digo. Y lo saqué. Pero antes le había hablado, ya había empezado a decaer su nivel sensorio y empezó con la demencia, ¿no? Bueno, y falleció el otro día, el señor este. Y así las oportunidades. En el último tramo de la vida, capaz, me toca a mí por lo menos, hablar con la gente. Ahora están allá atrás hablándole a los chicos, para que desde niños, y así toda familia pueda experimentar la salvación, tener esa paz que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor distribuía, como a los vecinos, lugares distintos. Ahí fue Alfredo a tocar la campana. Y enseñaba del reino de Dios. Y hasta el día de hoy las puertas están abiertas para que todo pecador arrepentido, bueno, como decíamos el ejemplo, se anote para ir al cielo, reciba a Cristo en su corazón. Que el Señor nos bendiga, queridos, y el domingo que viene vamos a continuar con estas preciosas lecciones. Se ve que se acabó la pila. Con estas preciosas lecciones.